orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor, gracias porque lo que anunció el ángel, Señor, lo que dijo ese ángel acerca de tu Hijo Jesús, que sería diferente, Señor, es una realidad. Señor, fue nuestro maestro, fue el Mesías ahí en la tierra, y ahora, Señor, es nuestro libertador, es el Cristo resucitado el que nos ha guardado y nos da la promesa de la vida eterna. Muchas gracias, Señor, por la palabra, muchas gracias por los niños que están recibiendo también la palabra. Oramos por los maestros y, Señor, los que estamos aquí en el auditorio, que tu palabra también llegue a nuestros corazones, Padre. Gracias, en Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar. Abre un poquito el monitor de por favor, nada más, Inge. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de los discípulos. Ya hablamos acerca de 3 de los primeros discípulos que fueron considerados como las columnas de la iglesia, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes? Y Juan. Ok, nos vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué tenemos que aprender acerca de estos 12 hombres? Bueno, pues porque por un lado es parte de la historia de la iglesia y por otro lado nos damos cuenta al estudiar la vida de estos hombres que eran personas muy parecidas a nosotros. Sus rasgos de carácter, su personalidad era muy parecida a la de muchos de nosotros, y eso quiere decir que Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a obedecerle, cualquier persona que esté dispuesta a seguirle. Lucas 6, capítulo 6, versículo 12, nos habla acerca de estos 12 hombres que fueron elegidos por el Señor Jesús. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que significa enviados: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el menor, llamado hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, estamos aprendiendo, hermanos, acerca de la vida de estos hombres que el Señor escogió para que estuvieran con Él durante su ministerio en la tierra. Y estos hombres después se iban a constituir en lo que sería la base, el fundamento de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. No fue fácil, por supuesto, hermanos, para Jesús trabajar con estos 12 varones. No fue nada fácil trabajar con 12 personalidades tan distintas, con 12 hombres de diferentes trasfondos y formación dentro de la sociedad, y lograr que trabajaran juntos. Y lo más importante, que pudieran abrazar un mismo ideal sin necesidad de cambiar sus personalidades. El liderazgo de Jesús y la forma como Él integró a su equipo, hermanos, ha sido motivo de estudio no solamente dentro de la iglesia. Todas las grandes corporaciones del mundo y todos los capacitadores que tienen que hablar de liderazgo están inspirados en estos principios que el Señor Jesús usó. Porque no es nada fácil conjuntar un equipo de trabajo con gente que piensa diferente, que tiene diferente forma de trasfondo, que vienen de diferentes culturas, inclusive muchas veces hasta diferentes idiomas. Así es que no fue fácil para el Señor hacer que ellos, sobre todo, abrazaran una misma visión. Jesús, muy importante, Jesús no cambió la personalidad de nadie, ¿eh? Jesús no le cambió la personalidad a Pedro, ni le cambió la personalidad a Judas, aunque lo traicionó. No le cambió su personalidad a Juan, ni a Jacobo. El Señor no cambia tu personalidad. El Señor respeta quién tú eres, respeta cómo eres, y lo que hace es que usa eso que tú eres, como fuiste formado, lo usa y te capacita para que uses esos recursos en forma que traigas beneficio al reino de Dios. Hay gente dentro de las iglesias que es colérica como Pedro, ¿verdad? Que es aventada, y se necesita ese tipo de gente. Pero también hay gente que es apacible, es gente que es calmada, y como Juan.
Y se necesita también ese tipo de personas. No podemos exigirle a todos, quiero que todos sean coléricos, enojones como yo. Yo soy el pastor y como yo soy colérico, enojón, atrabancado, arrebatado, quiero que todos sean exactamente igual que yo. No, no, porque yo me voy a frustrar, ustedes se van a frustrar y la iglesia se va a amargar. Así es que yo tengo una forma de ser, cada uno tiene su forma de ser y el Señor respeta nuestra personalidad. Y eso es lo que estamos viendo a través de este estudio. Jesús nunca les exigió más allá de lo que sabía que eran capaces de soportar o de entender. Y lo que para unos podría ser un regaño, a otros se los decía de una manera con mucho amor, con mucha calma. Jesús supo cómo desarrollarlos, dirigirlos, sin intentar cambiar sus personalidades. ¿Se entiende eso? Amén. Por otro lado, también debió ser muy difícil para los 12 tratar de adaptarse a ese grupo, ¿verdad? No era un grupo que se veía nada más de vez en cuando o que solamente se reunían los domingos. Era un grupo que estaban todos los días caminando junto a Jesús. Comían juntos, dormían en el mismo lugar, recorrían los caminos juntos, todo el tiempo andaban juntos. Oye, si tú dices, que lata estar viendo a los hermanitos cada 2, 3 veces a la semana, imagínate estos. Se veían 24 horas al día, 7 días a la semana por 3 años y medio consecutivos, y después de que Jesús se va, se fueron todos a vivir juntitos. ¿Te imaginas? 12 temperamentos tan diferentes. No fue fácil para ellos. No era fácil para Pedro o para Juan estarle contestando todas las dudas al Tomás, que no creía nada. Ay, Tomás, otra vez, conéctate, Tomás. No era fácil para ellos estar escuchando que Andrés y Bartolomé o Natanael, como lo vamos a ver ahora, era gente que sabía mucho de las escrituras, y cuando el Señor estaba hablando, seguramente Andrés y Bartolomé estaban comentando ahí entre ellos en medio de la predicación. Y yo creo que no faltó el que les dijo, el Judas, ¿verdad? ¡Cállense! Que no dejan oír al maestro. Oh, es que estábamos comentando aquí que lo que está diciendo coincide con lo que dice el profeta Amós allá cuando el Señor dijo. Ellos sabían mucho y no debe haber sido fácil para ellos, hermanos, ver todo lo que estaba sucediendo y trabajar juntos, unirse. No fue fácil. Ahora, la pregunta para nosotros ¿es fácil para nosotros trabajar como iglesia juntos? ¿Les es fácil a ustedes aguantar al pastor? No mientan. No. Hay veces que han dicho, ay, este pastor de plano, se le ve el rollo. Ay, el pastor es que no me entiende. Ay, es que el pastor no me hace caso. Ay, es que el pastor hizo. No es fácil. Entre nosotros, cuando queremos colaborar y hacer cosas, también llega a haber esos roces, hermanos. Pero el chiste es entender que cuando Jesús nos llama, Jesús no trata de cambiar nuestras personalidades. Yo sé cómo es Pepe y no le puedo exigir, por ejemplo, a Benji que actúe igual que Pepe. ¿Por qué? Porque son temperamentos muy diferentes. Son temperamentos muy diferentes a los Sarmiento, a los Leija, a todos los que estamos aquí, a los gallegos. Cada quien tenemos nuestra forma de ser. ¿Cómo hacemos entonces para lograr conjuntar nuestros temperamentos, nuestras diferentes personalidades y traer gloria al reino de los cielos? Por eso estamos estudiando esto. Por eso estamos viendo las personalidades de cada uno de estos varones. Y de ahí vamos aprendiendo. A lo largo de los siglos, hermanos, la historia de la iglesia sigue siendo la misma. Grupos de hombres y mujeres, discípulos y creyentes que se van sumando a la iglesia. Seguimos tratando de acoplarnos lo mejor posible entre nosotros para seguir estableciendo el reino de Dios. Pero, igual que allá en las llanuras de Galilea, caminar juntos entre nosotros no es fácil. Caminar juntos entre nosotros, abrazar una misma visión, tener una misma pasión todos juntos, no es fácil. Al igual que estos 12 hombres, hermanos, todos tenemos trasfondos familiares diferentes. Todos tenemos diferentes formas de cultura. Inclusive venimos de diferentes países, diferentes gustos, costumbres.
Y si no, van a ver ahorita que vayamos a los tacos. Uno va a decir, ay no, yo esto no, ay no, ay el chicharrón aguado no, ay no, yo esto, ay, ¿por qué? Y no le puedes obligar, ahora te comes un chicharrón, porque estamos en unidad. Y todos tienen que comer un taco de chicharrón. No. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes gustos. Y cuando se trata de trabajar para el Señor, debemos de entender exactamente lo mismo. Tenemos diferentes formas de ver la vida. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en el asunto, entonces la cosa cambia. Cuando el Espíritu Santo entra en medio de todo esto, las cosas son diferentes y podemos encontrarnos en la misma situación que narra Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Todos los días iban al templo, todos los días a las 3 de la tarde había culto de oración y allí estaban todos. Y partiendo el pan en las casas, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces la consecuencia es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque más allá de sus temperamentos, de sus personalidades, de sus rasgos de carácter, ellos entendieron que bajo el Espíritu Santo podían estar todos unánimes, juntos, y perseveraban en la oración. Ahí está la clave. Perseveraban en la oración. Y entonces convivían en las casas, partían el pan y estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta, mis amados hermanos, tiene que ser la dinámica en todas las iglesias locales. Este es el ejemplo que heredamos de estos hombres, aún con todos sus defectos. 10 de ellos se escondieron cuando crucificaron al maestro. Otro se suicidó. Y uno estaba ahí junto con la mamá. Pero cuando vino el domingo de resurrección, estaban todos dispersos. No sabían qué hacer. Uno de plano no creía. Otros estaban regresando a sus actividades anteriores, habían vuelto a agarrar sus redes. Pero aún con todo eso, hermanos, el deseo que sentían de seguir honrando a su maestro y el amor que Jesús había puesto en sus corazones, los hizo permanecer unidos. Cuando Jesús entró a la casa, ahí estaban todos, ahí estaban juntos. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, perseverando. ¿Qué aprendemos de estos hombres? Lo más importante, hermanos, es que más allá de nuestras personalidades, más allá de nuestros temperamentos, más allá de nuestra forma personal de ver las cosas, cuando el Espíritu Santo nos llena y nos sella, podemos poner nuestras personalidades al servicio de Cristo y de su obra. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de cómo somos. Entendemos que por afinidad de carácter te puedes llevar mejor con unos que con otros. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, porque a veces dice, ay, es que ese nomás invita a sus cuates. Ay, qué ejemplo para la iglesia. Ese hace sus fiestecitas y nomás invita a sus cuates. Ay, es que él, nomás esa es la bolita, ese es el grupito, y acá es el otro grupito, y allá el otro grupito, y es que así como vamos a estar unidos, hermanos, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con el trabajo de la iglesia. Tú puedes ser afín a ciertas personas, y a lo mejor no te sientes tan a gusto con otras personas, pero eso no tiene nada que ver con que no podamos trabajar juntos, perseverar en la oración, servir al Señor y establecer el reino de Dios en la tierra. Eso es muy diferente. A la hora de trabajar, trabajamos juntos. En la narración de los evangelios siempre vemos a Pedro, a Jacobo y a Juan juntos. Es más, los vemos pegados con el Señor Jesús. Jesús los tomaba parte siempre a ellos tres. ¿Y los otros 9 dónde estaban? Ahí andaban también en la bola, pero también vemos siempre a Bartolomé y a Felipe, que ellos siempre andaban juntos. Siempre que ves una lectura en los evangelios donde aparece Felipe, ahí está pegado Bartolomé o Natanael. Ahí están pegados los dos.
Pero nunca vemos a Natanael y a Bartolomé platicando con Pedro, con Juan. Sin embargo, cuando estaban juntos en la oración, cuando estaban perseverando, estaban todos juntos, unánimes. No quiere decir que porque te lleves mejor con uno o con otro, estás dividiendo la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver que estemos juntos yendo hacia una misma visión que el Señor nos ha puesto para servir y para establecer su reino en la tierra. Quiere decir que cuando nos juntamos en un ministerio para trabajar, no me importa si me llevo mejor con uno que con el otro. Estamos juntos aquí y vamos a desarrollar la visión que tenemos dentro de nuestro ministerio. Así es como trabajaron estos hombres. Así es como Jesús respetó la personalidad de cada uno de ellos. Así es como Jesús los logró amalgamar, no alrededor de sus propias personalidades, sino alrededor de la visión que Jesús tenía para ellos de establecer el reino de Dios. Amén. Así es como funciona la iglesia. Así es que si no quieres invitar a alguien no te invitan a una fiesta, no te preocupes. No quiere decir que no te quieran. No quiere decir que no seas parte de la iglesia. Es que a lo mejor nomás hicieron poquita comida y no te invitaron. Bueno, pues ni modo. O ya saben que eres resangrón y nunca quieres ir. Pues ni modo, así es tu carácter. Invita al pastor. Ay, no, resangrón, nunca viene. Ya mejor no lo invitan. Está bien. No pasa nada. Estamos trabajando juntos en la obra del Señor. Eso es lo que importa. Y a la hora de servir, estamos juntos sirviendo. Vimos acerca de Pedro, cómo su carácter colérico, fuerte, impulsivo, ayudó a sostener los primeros años de la iglesia. El carácter firme de Jacobo le ayudó para ser el primer apóstol mártir de la iglesia, muerto atravesado por la espada de Herodes. El carácter amoroso, compasivo de Juan nos reveló los pasajes más hermosos que se refieren al amor de Jesús por nosotros. No vemos a Pedro escribiendo tan amorosamente como Juan. Imagínense si todos fueran iguales. Imagínense a Pablo escribiendo el Apocalipsis. ¿Les hubiera puesto una pela a las 7 iglesias? Imagínate a Pablo escribiéndole como los Gálatas, insensatos. Efesios insensatos, incrédulos. Les hubiera puesto una buena, pero no. Jesús tuvo que usar a Juan para demostrar el amor hacia las iglesias. A Pablo lo usó para exhortar y corregir a las iglesias. A Pedro lo usó para amonestar a la iglesia y animarla a seguir adelante. A Santiago lo usó para que la iglesia entendiera el concepto de la ética cristiana. A Judas lo usó para que entendiéramos acerca del peligro de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Jesús usó a cada uno de acuerdo a su personalidad. Vamos a ver ahora 3 discípulos más. Vamos por los siguientes 3. Vamos a ver a Andrés, a Felipe y a Bartolomé o Natanael. Vamos a empezar con Andrés. Andrés era hermano de Pedro también, de Simón Pedro. También era pescador de oficio. Era nacido también en Betsaida y era hijo de Jonás. No hay mucha información acerca de su desarrollo como discípulo de Jesús y como parte de la iglesia, pero en lo poquito que hay en los evangelios hay 3 rasgos de carácter que son muy importantes para que nosotros los conozcamos y nos identifiquemos quizás alguno de nosotros. El primer rasgo de carácter es que Andrés era muy entusiasta respecto a Jesús. Había sido discípulo ya de Juan el Bautista, de acuerdo a lo que dice el relato de Juan. Si van conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 35 dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de los discípulos de Juan, 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, fíjense bien, imaginen la escena. Está Juan el Bautista, se refiere a Juan el Bautista. El que escribe es Juan el Apóstol, pero está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba ahí un día y estaba con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí
el Cordero de Dios. Le oyeron hablar estos dos discípulos que estaban con Juan, discípulos de Juan el Bautista, y se fueron atrás de Jesús. Cuando oyeron que Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios, entonces estos dos discípulos se fueron siguiendo a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué se les perdió? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. ¿Qué les dijo? Grábense esta expresioncita. Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo Andrés con Simón? Le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan amplía un poquito más la narración de los otros evangelios respecto al llamamiento de los discípulos, ¿verdad? Los otros evangelios, Lucas, Mateo, Marcos, dice que estaban estos pescando y Jesús pasó y les habló y se vinieron. Juan narra un poquito más de detalles cómo fue ese encuentro. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Fue el primero en conocer a Jesús. En la narración de Lucas aparece primero que llamó a Pedro y a Andrés, pero el primero que conoció a Jesús fue Andrés. Fue Andrés, porque se lo predicó Juan el Bautista, que era su maestro. Le dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y él inmediatamente escuchó, porque Juan el Bautista había estado preparando el camino, ¿se acuerdan ustedes? Dijo Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy ni siquiera digno de atarle los cordeles de los zapatos. Él es el Cordero de Dios. Así es que Juan el Bautista estaba preparando el camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino, había dicho Isaías. Y Juan el Bautista era esa voz que clamaba en el desierto. Y Juan el Bautista estaba hablando. Y en eso que Juan el Bautista estaba hablando, unos meses antes de que Jesús apareciera en la escena, Andrés ya había escuchado la predicación de Juan el Bautista y se había sentido inclinado a escuchar a Juan el Bautista. Seguramente Andrés ya había sido bautizado en el río Jordán y ya sabía que iba a venir alguien que, de acuerdo a las profecías, traería libertad a toda la humanidad. Andrés ya estaba convencido. Andrés ya lo sabía. Andrés ya había creído en su corazón. Andrés era un hombre que escudriñaba las escrituras. Era un hombre que sabía las escrituras. Él sabía lo que estaba sucediendo. Así es que cuando Jesús aparece en escena, Andrés ya tenía una idea de quién era. Y lo primero que hace es ir a buscar a su propio hermano, a Simón Pedro. Así es que Andrés, hermanos, Andrés se convierte en el primer evangelista de la iglesia. Andrés es el primer evangelista. Mucho antes de que el Señor los envíe a predicar, Andrés es el primero que escucha el mensaje, sigue a Jesús y va y trae a su hermano Simón Pedro, y dice que se lo trajo a Jesús. Acá está este señor, pum, a ver qué puedes hacer con él. Me gustó mucho hace unas semanas que estuvo el hermano Ricardo Waldrop predicando aquí sobre misiones y todo eso, y al final les dije, me gustaría orar por los chicos si alguien siente deseo. Y pasó un jovencito, a ver si se acuerdan quién fue. Pasó un joven y su hermano estaba aquí sentado, y él venía para acá y agarró a su hermano, lo jaló del brazo y se lo trajo acá, pum, y lo plantó aquí. Eso es lo mismo que hizo Andrés.
Es lo mismo que hizo Andrés. Fue por su hermano Simón Pedro, lo agarró del brazo y se lo trajo a Jesús. Eso es el evangelismo, hermanos. Ahí nace el primer evangelista. Y el primer convertido es Andrés. Y después el segundo convertido es su hermano Pedro. Este primer rasgo de carácter de Andrés, hermanos, es muy necesario hoy día en la iglesia. Creyentes que al conocer, al entender quién es el Cordero de Dios, puedan ir a los suyos y platicar que han hallado al Mesías y que los traigan a los pies de Cristo. Como que la cadena de evangelismo, hermanos, en los últimos años se ha ido deteniendo. En las últimas generaciones, como que ya nos cuesta trabajo compartir más abiertamente del Señor. Conocemos a Cristo, venimos a Él, pero falta ese entusiasmo de ir y traer a aquellos que sabemos que necesitan escuchar del Señor. Necesitamos revivir ese deseo que tenía Andrés. En estos días hay muchos grupos, muchos negocios, ustedes los conocen, de multinivel. Saben cómo funcionan los multiniveles, ¿verdad? Te ofrecen que te vas a hacer millonario, que solamente tienes que traer 10 gentes abajo de ti, y cada una de esas 10 gentes trae otras 10 gentes, y cada una así, pum, 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 y se va a hacer una pirámide del tamaño del mundo, y todos te van a estar dando dinero, y tú vas a estar así nadando en una piscina de dinero, ¿verdad? Así funciona el multinivel. Y caemos, ¿verdad? Uy, sí, mira, me metí ¿Y qué pasa cuando alguien se mete a un multinivel? Si alguien lo ha experimentado aquí. ¿Qué sucede cuando aceptas y entras a un multinivel? Primero van y te dan una plática súper motivacional, ¿verdad? Tus sueños y tus logros y tus metas y que lo que te echan un rollote ahí. Sales tan entusiasmado, sales tan motivado, que lo primero que haces, todavía ni siquiera estás en el parking y ya estás con el teléfono empezándole a llamar a tus cuates. Ya sé, y te están diciendo la plática y ya tienes en tu mente, ya sé, voy a invitar a fulano, y mi comadre esta le gusta el business, ya, sales y ya en tu mente tienes tu primer esquema, ¿verdad? Tu primer pierna le llaman. Ahí está, tus 10, ya los tienes acá en la mente. Y sales y les empiezas a hablar. Oye, te invito a una reunión. ¿De qué se trata en la reunión? Tú ven a la reunión, te va a gustar, te vas a entusiasmar, aquí hay feria, mano. Y no sé si les ha tocado que los inviten a una onda de esas, pero el que te invita a un multinivel, le echa unas ganas, te baja el cielo, las estrellas, la luna, los planetas y todas las galaxias del mundo. Te promete y te pone un plan acá que dice, no, ya me vi dueño de Tesla. No sé si llegues a ser dueño de Tesla o no, y si funciona el negocio no es el punto. El punto es, ¿con qué entusiasmo te lo platican? Y cuando tú te convences y entras al business, ¿con qué entusiasmo empiezas a invitar a tus conocidos y amigos? No los dejas de, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos vemos? Te veo, porque quiero que vengas, para que escuches, para que veas, convéncete tú. Este producto es la octava maravilla. No, la octava se queda corta, mano. Después de esto no hay nada más. Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad. Y te aviendan así unos rollotes, ¿no? Y son vitaminas que compras en Walmart. Pero esta te la venden así, ¿no? ¿Con qué entusiasmo se mete uno a ese tipo de cosas? Yo lo hice. Yo llegué muy arriba en OmniLife. Yo compraba $3,000 a la semana de productos OmniLife y los vendía todos y ganaba una buena feria. O sea, sí funciona. Tenía 50 personas abajo de mí, pero es que eran mis empleados y los obligué. Pero, ¿qué tal cuando te invitan? ¿A poco no? Hay mucho entusiasmo. ¿Qué pasa cuando conoces al Cordero de Dios? Cuando te dicen, aquí está el Cordero de Dios, si tú vienes a la iglesia, conoces al Cordero de Dios, entregas tu vida, te libera, te limpia, te hace una nueva persona, te hace una nueva criatura. ¿Dónde está el entusiasmo para ir a decirle a los otros, ven, porque encontramos al Cordero de Dios? Se nos ha ido apagando ese fuego.
Se nos ha ido apagando el entusiasmo. Nos vamos conformando con lo que tenemos, con el ambiente, y de vez en cuando, sí, te estás muriendo. Pues cuando quieras, ahí te espero en la iglesia, lloramos por ti, ven cuando quieras. Y ya perdimos el entusiasmo. Andrés tenía ese entusiasmo. Andrés conocía las escrituras. Andrés identificó inmediatamente cuando Juan el Bautista le dijo: ese es el Cordero de Dios. Inmediatamente se fue detrás de Jesús, y cuando lo reconoció y habló con él, fue corriendo por su hermano Simón y se lo trajo a Jesús. Señor, aquí está a ver, ¿para qué sirve? Hemos perdido ese entusiasmo, hermanos. Necesitamos otra vez ser Andrés. Hace años, en los 70, no sé si te acuerdas, Benji, Cintia, hubo un movimiento muy grande evangélico a nivel mundial que se llamó Operación Andrés, precisamente. Operación Andrés, era un movimiento gruesísimo de evangelismo a nivel mundial. Llevar Biblias por todo el mundo. Fue una situación preciosa, fue un avivamiento grande en la iglesia, la famosa Operación Andrés. Hermanos, necesitamos recuperar nuestra Operación Andrés, cada uno de nosotros, y volver a tener ese entusiasmo para traer a la gente al Señor. Otro rasgo de carácter de Andrés es que Andrés era un muy buen negociador o muy buen intermediario. Dice Juan 12:20, el Evangelio de Juan, capítulo 12:20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y ya Jesús habló y dio un discurso ahí muy bonito. La multitud que seguía a Jesús, hermanos, eran en su gran mayoría judíos. Las personas de otras nacionalidades no se sentían con el derecho de estar cerca o de escuchar a un maestro de las escrituras hebreas. Sin embargo, en este relato, hermanos, hay un grupo de griegos, gente no judía, gente que no tenía derecho a participar de las fiestas, gente que no tenía derecho a entrar a adorar al Dios verdadero en el templo, porque no eran judíos, no pertenecían a esa nación. Así es que esta gente se sintió atraída por Jesús. Estos griegos sintieron atracción por el ministerio de Jesús. Hermanos, hay mucha gente que se siente atraída hacia la iglesia en este tiempo, pero creen que no pertenecen por ser de otra religión, que no tienen derecho a ser recibidos por la iglesia. Hemos tenido eventos nosotros, los campamentos, los retiros, las cenas de matrimonios de mujeres, aquí todo esto. Y yo me he dado cuenta cuando vienen personas invitadas que son de otras iglesias, cristianas y no cristianas, y vienen aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta y han percibido eso, pero se sienten como que intimidados, como que no pertenecen aquí. Y cuando yo los voy a saludar, siempre me quiero asegurar de hacerlos sentir que están en casa, que sí son parte de nosotros, que son bienvenidos, que no los vamos a ver raros porque no son parte de nosotros. Eso es lo mismo que le pasaba a los griegos que se acercaron. Jesús estaba predicando, no se atrevieron a ir directamente con Jesús. Así es que buscaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, porque Felipe tenía relación con ellos. El nombre de Felipe, de hecho, es griego. Así es que probablemente Felipe era de origen griego. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente. Pero fueron estos griegos con Felipe. Y Felipe no se atrevió a ir directamente con Jesús. Haber dicho Jesús: híjole, si le llevo extranjeros a Jesús, se va a que Jesús se va a enojar. ¿Qué hago? Y Felipe dijo: hay un hermano en la iglesia, hay alguien en nuestro grupo que es bueno para negociar, y seguro que la negocia bien con el maestro. Así es que fue a buscar a Andrés. Andrés, ¿qué hacemos? Aquí hay estas personas que quieren ver a Jesús, ¿qué hacemos? Andrés dijo: let me see, yo me encargo. Y entonces ya Felipe, envalentonado, junto con Andrés, vinieron y se lo dijeron a Jesús. Por supuesto, Jesús no se enojó. Jesús no se iba a enojar, pues a eso vino Jesús.
Así es que era buen negociador Andrés. Estaban esos griegos, inseguros de acercarse directamente a Jesús. Así es que podemos pensar que Andrés también fue el primer intercesor por los gentiles que vemos en los evangelios. La puerta a los gentiles se abre con Pedro, en la casa de Cornelio, y después Pablo, Bernabé, yendo por todo el Asia Menor y predicando, sí. Pero el que empezó fue Andrés. Andrés fue el que abrió la puerta para que otras nacionalidades pudieran acercarse directamente a Jesús. Así es que ese es un rasgo, hermanos, de carácter también que se necesita hoy en día en la iglesia. Necesitamos atraer a más personas que vengan a escuchar la palabra de Dios. No importa que sean de otras religiones, no importa que se vean diferentes, no importa que se vistan de manera estrafalaria o que traigan los pelos así morados o verdes o parados, como sea, que vengan todos llenos de aretes o tatuados. No importa cómo sea, necesitamos traer a la gente a Cristo. Necesitamos convertirnos en intercesores para que esa gente no tenga miedo de acercarse al Señor. Mucha de esa gente está buscando el amor de Dios. Mucha de esa gente está buscando que alguien los acerque y los presente a Jesús. Pero muchas veces la iglesia estamos tan metidos en nuestra propia cultura que nos olvidamos de que ellos también quieren acercarse a Jesús. ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés, que lo necesitamos con urgencia? Necesitamos a Andrés que vaya y les diga: yo te voy a llevar a Jesús. No te preocupes, no te va a rechazar, no te va a hacer a un lado, no te va a juzgar, no te va a menospreciar. Yo te llevo, no te preocupes, para que puedas conocer al Maestro como lo he conocido yo. Necesitamos a Andrés. Necesitamos el espíritu, este rasgo de carácter de Andrés. El tercer rasgo de carácter de Andrés es que fue creativo y tenía iniciativa. Juan 6:5. ¿Se acuerdan cuando la alimentación milagrosa de 5,000 hombres? Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, primero le dice a Felipe. ¿Se dan cuenta cómo siempre Felipe y Andrés, Felipe, y ahorita entra en acción Natanael? Y por otro lado siempre Pedro, Jacobo, Juan, Pedro, Jacobo, Juan. Y agarró a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó para acá. Y agarró a Pedro, Jacobo y a Juan y se los llevó para allá. Pero ahora aquí vemos siempre que es primero Felipe y después Andrés. Tenían sus grupitos y no pasaba nada. Le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No se lo dijo, por supuesto, con preocupación el Señor. Se lo dijo así como, ¿verdad? Dice ahí, pero decía esto para probarle, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero le quiso meter un buscapiés allá al Felipe, ¿verdad? Felipe, ¿cómo ves, mano? ¿De dónde agarramos para comprar? Señor, dice Felipe, 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa fue la respuesta de Felipe. ¡Pum! Se le cerró el mundo a Felipe. No se puede, Señor. No se puede. No hay. No encontré. No. Hasta aquí llegamos, Señor. Se acabó. Se cierra el plan. Se cancela. Vámonos. Ahí déjalos. Que se mueran de hambre. Esa fue la solución de Felipe. Uno de los discípulos, versículo 8. ¿Quién? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. No es mucho, Señor. ¿Qué es este lonchecito para todos estos? Entonces Jesús, cuando le lanza la pregunta a Felipe responde que es imposible. Esto no se puede hacer, esto ya no tiene remedio, no tenemos dinero. Pero Andrés hace algo que al parecer es insignificante, pero es algo. No se le cerró el mundo, buscó una solución. El maestro había pedido algo y Andrés tuvo la iniciativa de ver a su derredor a ver con qué contaban, aunque a su parecer no era nada
lo que encontró, pero para Jesús sí. Mientras Felipe se desvivía dándole excusas a Jesús, Andrés empezó a ver, híjole, a ver qué podemos hacer por acá. A ver tú, chico, ven para acá, ¿qué traes? Mi lonche, señor, me lo puso mi mamá esta mañana. ¿Y de qué se compone tu lonche? Solamente son unos panecitos de cebada y 2 pescaditos nada más. A ver, ven para acá. Un hermano ahí en Puebla hace muchos años, Dani Galicia, al principio me molestaba su dicho y después lo entendí y dije, no, tienes razón. Él siempre decía, cuando hacíamos algún trabajo, también estábamos remodelando un lugar y todo eso, y yo me enojaba de que las cosas no salían como debían de salir. Y él venía y me decía, oye, pero pues más hace el que hace poco que el que no hace nada, ¿no? Decía, Daniel, déjate de esas mentalidades mediocres. Y después entendí, ya que me hice viejo, ¿verdad? Tenía razón. Más hace el que hace poco que el que no hace nada. Andrés por lo menos tomó la iniciativa y dijo, Señor, aquí está esto. No es mucho, esto no es nada para toda la gente, pero es lo que encontré. Esta iniciativa, hermanos, ¿cómo hace falta en la iglesia? ¿Cómo hace falta esta iniciativa en la iglesia? Cuando estamos haciendo un trabajo, cuando hay una labor, cuando algo se tiene que hacer, lo peor que podemos decir es, no hay, no lo encuentro, no se puede. Si alguno de vosotros quiere verme encendido en ira, dígame esas 3 cosas. No, siempre tiene que haber una solución, siempre tiene que haber algo. Siempre tiene que haber algo y Dios va a prosperar, Dios va a bendecir. Andrés se movió, Andrés tuvo iniciativa, tuvo creatividad. Y entonces cuando lo pone en las manos del maestro, alcanzaría y sobraría para cubrir toda la necesidad, porque vino el milagro de la multiplicación. Ay, es que yo nada más tengo $5. Tú da los $5, no te preocupes. El Señor se encarga de multiplicar. No es la cantidad lo que damos, es la fidelidad con lo que hacemos a Dios, es con el corazón con el que ofrendamos a Dios, y Dios multiplica, Dios hace que sobreabunde y abre puertas de todo lo que se necesita. Hace mucha falta, hermanos, en la iglesia este rasgo de carácter. Hay necesidades, hay trabajo, mucho del trabajo que hay parece imposible, pero basta con que haya un Andrés que diga sí se puede. Y hay algo que al parecer no hay mucho, pero en las manos del maestro se puede multiplicar. Así hemos ido levantando este lugar, hermanos. Me acuerdo cuando estaba este lugar, ¿se acuerdan algunos de ustedes? ¿Cómo estaba este lugar despedazado, destruido? Y muchos dijeron, no se puede. Pero hubo 2, 3 Andreses que yo les dije, ¿qué hacemos? Y uno de ellos fue el hermano Francisco Medina. Me dice, pues parados aquí, pastor, no vamos a hacer nada. Agárrese ese marro usted y yo me agarro el otro. Y empezamos a darle de marrazos a todos lados por aquí para empezar a destruir. Y después empezaron a unir varios, empezaron a llegar, empezamos a tirar, a limpiar, hasta las hermanas estaban aquí acarreando escombro y demás, porque se necesita que uno diga, sí se puede. Y entonces Dios multiplica. Se necesita que uno diga, pues aquí está esto, a ver qué se puede hacer con esto. Y entonces Dios multiplica. Pero falta alguien siempre que diga, sí se puede hacer, lo vamos a hacer. Aquí está esto, es poquito, pero Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a hacer y Dios va a hacer que sobreabunde. En el relato de la formación de la iglesia en Hechos y en las epístolas, hermanos, ya no se le menciona más a Andrés. Pero según el historiador religioso del siglo XV, Dorman Newman, dice él que Andrés, esto ya no está en la Biblia, esto solamente es parte de la historia escrita. Dicen que Andrés viajó a la ciudad de Patras, al occidente de Grecia, en el año 69 después de Cristo, en el tiempo en que Pablo estaba ya terminando también sus viajes misioneros y que Pedro está escribiendo sus cartas. En ese tiempo se habla de que Andrés se le ubica al occidente de Grecia, donde un procónsul romano debatió con él sobre religión.
Y cuando este procónsul romano intentó convencer a Andrés de renunciar al cristianismo para que no fuera torturado y ejecutado, y no lo logró. Andrés no renegó nunca del Señor. Así es que como no funcionó, le dieron muerte a Andrés, le dieron toda la tortura y murió azotado y luego en una cruz en forma de X, con el fin de que sufriera por un tiempo más largo. Así es que mientras estaba en esa cruz tipo X, él duró vivo 2 días, cuenta la historia. Esto no está en la Biblia, esta es historia paralela. Y la historia esta dice que Andrés, estando en esa cruz en forma de X, estuvo vivo 2 días. Y esos 2 días los aprovechó para estar predicando a Cristo a través de su dolor. Cuando lleguemos con el Señor sabremos si esa historia fue verdad o no. La Biblia no lo registra. Si no lo quieres creer, no lo creas. Esto lo dicen los historiadores, porque a la par también siempre se fue escribiendo la historia paralela de manera política y social. Así es que eso es lo que dice la historia. ¿Qué tenemos de Andrés? Entusiasmo por compartir el evangelio, intercesión por los que quieren oír de Jesús, iniciativa para la obra, es lo que podemos aprender de Andrés. Vamos con Felipe. Este Felipe no es el mismo que le predicó al eunuco, ¿se acuerdan? Ese era uno de los diáconos que fue nombrado en el libro de Hechos. Este no es el mismo Felipe, no es el que fue a los samaritanos. Felipe el apóstol es originario también de Betsaida y era un hombre al parecer versado en las escrituras, conocía la palabra de Dios. Es probable que fuera más estudiadito que los otros y dominaba muy bien el idioma griego. Por eso los griegos lo buscaron también para ir con Jesús. Así es que este Felipe, hermanos, tampoco se habla mucho en los evangelios acerca de él, pero lo que sí se habla, por lo menos dos eventos importantes en la vida de Felipe, que nos dejan una enseñanza muy bonita. El primer evento es cuando enganchó al que sería el otro discípulo de Jesús, que vamos a ver ahorita al final, a Bartolomé o Natanael. ¿Cómo fue ese evento? Vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y cuál fue la respuesta de este Natanael? Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? ¿De dónde sacó esa respuesta Felipe? ¿Se acuerdan de atrasito que les dije? Acuérdense de esta expresión, cuando Andrés y el otro discípulo de Juan el Bautista van sobre Jesús y le dicen, Señor, ¿dónde moras? ¿Qué les dijo Jesús? Ven y ve. Y ahora Felipe se encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? Ven y ve. Este tipo de detallitos, hermanos, en la Escritura son bien importantes, porque nos habla de que en el momento en que los discípulos están con Jesús, ellos empiezan a absorber la forma de obrar de Jesús, la forma de responder, la forma de contactar a la gente, la forma de invitar a la gente. Ellos empiezan a absorber de su maestro inmediatamente todas las cosas que el Señor tenía para ellos. Así es que la respuesta de Felipe a Natanael fue exactamente la misma de Jesús a Andrés. Ven y ve. Ahora hay 2 cosas que aprender aquí en este evento. Número 1, Felipe era conocedor de las Escrituras, porque él está citando a Moisés y a los profetas. No duda de declarar con una fuerte convicción que Jesús de Nazaret es el Mesías y que lo han encontrado. Hermanos, nos hace falta este fundamento sólido en la iglesia. Este fundamento que solamente puede venir a través del conocimiento de las Escrituras. Solamente puede venir a través del estudio sistemático de la Escritura, de no tenerle miedo
a meternos a la Biblia, de no tener miedo cuando oímos mencionar, es que voy a hablar de teología. Uy, ¿qué será eso? De no tenerle miedo a todo lo que tiene que ver con el estudio serio de la Biblia. A meternos a las profundidades de la palabra de Dios, a comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, las promesas de Jesús cumplidas en las profecías, lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas, lo que Dios habló a través de ellos, cómo se cumple acá. Y tenemos que entender la doctrina cristiana, todo lo que habla Pablo en la doctrina. Romanos, Romanos está reaburrido. Ahí nos tenemos que meter. Nos tenemos que meter a la profundidad de Hebreos para entender el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio del creyente. Nos tenemos que meter a la profundidad de Santiago para entender la ética cristiana. No es posible ser cristianos sin un fundamento sólido. Tenemos que meternos sin miedo. Tenemos que retomar ese estudio de la Escritura. Y lo estoy haciendo los miércoles. No todos están en los miércoles. No todos participan del estudio, y es necesario, hermanos, el fundamento que tiene que estar en nuestro corazón. Felipe tenía ese fundamento. Felipe conocía a Moisés, Felipe conocía lo que decían los profetas. Así es que cuando él conoció a Jesús, inmediatamente asoció toda la información que él tenía del Antiguo Testamento y lo aplicó y dijo: este es. Y lo dijo con seguridad. No dijo creo. No dice como que a lo mejor es. La seguridad que tenía, la convicción que tenía, dijo: Él es el Mesías. No fue una emoción, hermanos. No fue un impulso por seguir solamente el rollo, el relajo de los demás. Ay, mira, ahí va el Pedro, ahí va el Andrés. Pues vámonos con ellos. No. Felipe fue porque tenía una profunda convicción. Estaba convencido que era el Hijo de Dios enviado, como lo habían dicho los profetas. La iglesia, mis amados hermanos, se basa en convicciones, no se basa en emociones. Se los vuelvo a repetir. La iglesia se basa en convicciones, no en emociones. Es que hoy no se sintió. Es que no se trata de que sientas. Es que hoy no fluí. Es que no se trata de que fluyas. Se trata de que conozcas la Escritura. Si no sentiste, si no fluiste, es que no tienes una convicción, no sabes a lo que veniste. Ay, es que hoy no hubo teclado. Ay, es que el Ramón toca re feo. O sea, no viniste a ver de qué se trataba esto. Venimos a ofrecerle nuestro sacrificio vivo, racional al Señor. Más allá de cómo esté la cosa acá. Venimos a ofrecerle, cuando tú tienes la convicción de que yo vine a traerle al Señor mi adoración y vengo a recibir de parte de Dios, yo vengo a ofrecer el culto a Dios. No venimos a que Dios nos dé el culto, nosotros todos venimos a ofrecerle culto a Dios. Es lo que estamos haciendo aquí ahorita. Pero para eso se necesita tener esa seguridad. No es un asunto de emociones. No es un asunto, ay, esta iglesia se sienta re bonito porque allá mira cómo brincan como chapulines. No brincas porque no quieres. Que me faltan las luces acá y como discoteca, ¿verdad? Las luces negras. O sea, no son emociones, hermanos. Se trata de convicciones. Esta es la misma herencia que nosotros hemos recibido y que debemos de retransmitir a la nueva generación. La lectura de la palabra, el estudio, el análisis, la preparación, memorización de versículos bíblicos, pasajes. Mientras más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, mayor será nuestro compromiso con su obra y nuestros frutos serán más diferentes. Hay mucha gente que dice: ¿para qué quieres tanto estudio de la Biblia cuando lo más importante es el amor al prójimo? ¿Sabes que no puedes amar al prójimo? ¿No puedes servir al prójimo? ¿No puedes ayudar al prójimo? ¿No puedes hacer nada por el prójimo si no tienes un fundamento cristiano evangélico de la doctrina de Dios? Porque lo que vas a hacer
va a ser algo endeble, va a ser algo muy débil, algo que se va a quebrar. Ay, es que yo amo a toda la gente, pero si no has entendido la profundidad del amor de Dios, por más que digas que amas a la gente, a la primera que te hagan te vas a amargar, porque no entendiste de qué se trata el amor de Dios. No puedes amar a Dios, a nadie. No puedes amar a nadie si no aprendes primero de qué se trata el amor a Dios. Es que a mí me encanta servir, y a mí yo voy por todos lados sirviendo, y yo no necesito la iglesia ni necesito la Biblia, porque a mí me encanta servir y Dios me puso a mí a servir. Sí, pero no puedes servir a nadie si no entiendes la dimensión del servicio, de lo que Dios habló y lo que Jesús quiso decir cuando dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. No lo podemos hacer, porque a la primera que te hagan algo te vas a desmoronar. Ay, es que yo era bien servidor, pero es que me hicieron groserías en una iglesia. Yo voy a mejor ya no sirvo, mejor aquí calladito me veo más bonito. Eso es lo que sucede cuando no hay una convicción. Eso es lo que pasa, la gente se da por vencida, la gente se desanima. El cristiano anda de aquí para allá y se agüita y ahora sí, ay no. ¿Por qué? Porque no hay una convicción. Cuando hay una convicción, entonces sabes que lo que estás haciendo es por el Señor. Y esa convicción la tenía Felipe. La segunda enseñanza que nos da Felipe es la respuesta que le da Natanael. No le da importancia al sarcasmo, a la incredulidad de su amigo. Su respuesta sencillamente es: ven y ve. Esta es la sencillez del evangelio. Muchas veces ante la incredulidad o la burla de la gente, hermanos, o lo que compartimos del Señor, a veces nos enojamos. Le invitas a alguien a la iglesia, le compartes y se burlan de ti. ¿Cuál es nuestra reacción? A veces nos enojamos, nos llega a molestar y muy frecuentemente desistimos de seguir compartiéndoles el evangelio. Pero el conocimiento que tenía sobre Jesús, Felipe, le dio la seguridad de no entrar en discusiones estériles con Natanael. Solamente le dijo: ven, convéncete tú. Yo no te voy a convencer con palabras. Ven y conoce a Cristo. Cree en Él. Entrégale tu vida a Él. Hazlo el Señor, el Salvador de tu vida. Deja que te ame, deja que te llene, que te libere, que abra tus ojos, que te haga saltar como lo hizo con los cojos. Y entonces te vas a convencer de que Él es el Mesías del que hablaron Moisés y los profetas. Yo no te voy a convencer. Ven y ve. Experimenta a Cristo en tu vida. El segundo evento en la vida de Felipe, hermanos, es la curiosidad teológica que tenía sobre la divinidad de Jesús. Cuando Jesús se enfrasca en una de sus declaraciones más profundas en el capítulo 14 de Juan. Es un discurso demasiado profundo. Si para nosotros en este tiempo nos es difícil entender, para estos hombres era imposible. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y entonces en el versículo 4 le dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis cuál es el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En ese momento la mente de Felipe está a 1000 por hora. Todos los demás no saben ni qué onda. Ni el colérico Pedro, ni Jacobo, ni Juan, las columnas de la iglesia, se estaban dando por enterados de lo que estaba pasando. La mente de Felipe, esa curiosidad teológica por conocer más del Señor, le dice: Señor, entonces, deduciendo por todo lo que tú estás diciendo, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe estaba extasiado con lo que estaba escuchando. Felipe no estaba distraído pensando: ay, estarán buenos los tacos que hizo el Ramón hoy, como algunos están pensando ahorita. Felipe estaba queriendo saber:
¿Qué es lo que significa lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es esto que el Señor está diciendo? Esto está muy grueso. Y Felipe se aventó, se atrevió a preguntar. ¿Pero qué pregunta hace Felipe? Señor, muéstrame al Padre. Felipe conocía la Escritura. Felipe sabía que nadie podía ver al Padre y vivir. Felipe sabía que la gloria de Dios nadie la podía soportar. Felipe sabía la historia que Moisés le dijo a Dios, déjame verte, y le dijo Dios, nadie me puede ver y vivir. Así es que voltéate, Moisés, y cuando yo pase, entonces verás mis espaldas solamente. Felipe lo sabía. Y aún así Felipe se avienta a decirle a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No quieres nada, papacito. No pides nada. Felipe está viendo delante de él a un hombre como ellos. Un hombre extraordinario en hechos y palabras, pero es un hombre al fin y al cabo, como ellos. Con su túnica, con sus sandalias, con su barba. Pero la idea que Felipe tiene del Padre es muy diferente. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Nos basta para qué? ¿Nos basta para qué? ¿Con esto nos alcanza para acabarnos de convencer? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos atrevido a pedirle una señal al Señor? Yo lo he hecho, no sé si alguno de ustedes. Señor, si me sacas de esta bronca, me basta para creer en ti. Señor, si me sanas de esta enfermedad, me basta. Señor, si me concedes el amor de esta persona, me basta. Señor, si me permites comprar esa casa, me basta para creer en ti. Cositas similares a esas. Felipe no esperaba la respuesta de Jesús. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. ¿No te has dado cuenta que todo el tiempo he estado contigo? Tantas veces te he respondido, tantas veces he sido tu proveedor, tantas veces he sido tu sanador, he sido tu justicia, he sido tu redención, tantas veces te he perdonado de tus pecados, tantas veces mis ángeles te han guardado para que no resbales, tantas veces te he consolado y no me has conocido. Y todavía le seguimos diciendo, Señor, quiero verte. Tantas veces he estado contigo y no me has conocido. La pregunta de Felipe, hermanos, nos abre la puerta para las respuestas que siempre andamos buscando en nuestras vidas. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie tiene acceso al Padre si no es a través de Él. En el camino está todo lo que nos afecta, todo lo que nos preocupa en nuestro diario andar en este mundo. En la verdad está su palabra que nos libera. Y en la vida está la eternidad que tanto necesitamos y anhelamos. La Biblia tampoco nos dice nada que pasó con Felipe, pero los historiadores paralelos de la época como Eusebio lo ubican predicando en lo que hoy es Turquía, y de ahí subió a una región que antiguamente se llamaba Sitia, que actualmente este lugar es Ucrania, donde está ahorita esa guerra desatada tan espantosa. Ahí predicó Felipe, ahí llegó el evangelio, ahí llegó la palabra de Dios. La historia también dice que sufrió el martirio y la muerte por cruz también, crucificado probablemente en la ciudad de Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Vamos a dejar a Bartolomé para la próxima semana. Hermanos, son situaciones, son rasgos de carácter de estos hombres imperfectos, pero que de veras se necesita esto dentro de la iglesia. Necesitamos revivir estos rasgos de carácter dentro de la iglesia. El Señor escogió esta diversidad de hombres y después se añadieron también mujeres y más gente, y cada uno tenía su manera de ser, cada uno tenía su personalidad, y todos fueron usados por Dios y todos eran necesarios. Nadie sobraba en la obra de Dios, nadie estaba de más. Nunca nadie está de más. A lo mejor tú has dicho,
Pues es que yo no sé hacer nada, yo soy así, yo soy asá, yo soy apocado, yo no tengo estudios, no tengo preparación, yo no sirvo para nada en la iglesia. Te equivocas, te equivocas. Si Dios te trajo a este lugar, si Dios te llamó, si Dios puso su mirada en ti y te trajo y te salvó y te limpió y te redimió y te dio al Espíritu Santo, es porque sabe que tú puedes hacer mucho en la obra de Dios. Aquí nadie puede decir es que yo no sirvo para nada, porque estarías negando la obra de Dios en tu vida. Cuando tú dices es que yo no sirvo, estás negando la obra de Dios. Estás diciendo es que Dios no puede hacerlo conmigo. Es que Dios quizá lo pudo hacer con Pablo, con Pedro, con Andrés, con Felipe, pero yo ¿quién soy? Y la pregunta es, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran nadie. No eran nada en la sociedad. Eran gente común y corriente. Había millones de ellos. La diferencia es que cuando Jesús te llama, Jesús te da una nueva naturaleza. Y Jesús te dice, tú me sirves, sígueme. Señor, pero ¿qué puedo yo hacer? Tú sígueme. Tú sígueme. Ninguno de ellos predicó durante esos 3 años. Ninguno de ellos pudo hacer muchas cosas durante los años que estaba con Jesús. Pero cuando Jesús se va al cielo y cuando se derrama el Espíritu Santo, hermanos, estos hombres se levantan con un poder impresionante. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y es lo que sigue haciendo en la iglesia. Pero a veces estamos tan acostumbrados a lo que está pasando en la iglesia. A veces estamos tan acostumbrados a nuestro entorno que nos olvidamos de estos pequeños detalles, hermanos, que son tan importantes. Todos aquí tenemos algo que le sirve al Señor. Todos, todos, todos. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos. Pónganse de pie, hermanos. Oremos, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Dile, Señor, Señor, aquí estoy delante de ti. Si estoy en este lugar, Señor, es porque tú me llamaste. Es porque tú pusiste tu mirada, Señor, sobre mí. Porque ahí donde estaba yo trabajando, donde estaba yo quizás en mi casa, donde estuviera, un Felipe llegó y me dijo, ven y ve. Y te conocí. Y supe de inmediato que tú eras el Cordero de Dios. Y supe de inmediato, Señor, que tú eras el que me iba a liberar de mis prisiones, el que me iba a dar libertad, el que me iba a sanar, el que me iba a perdonar, el que me iba a llenar de amor y de gozo para poder amar, el que me iba a dar la vida eterna que tanto me preocupaba y anhelaba. De inmediato supe que tú eras el Mesías, el Cristo. Señor, ahora estoy aquí en el mismo barco que estos hombres. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Fue la respuesta de Saulo de Tarso, derribado del caballo, cegado por la luz, humillado, revolcado en el polvo. Sus hombres estaban riendo de él, del poderoso Saulo de Tarso, que azotaba a la iglesia, que perseguía a la iglesia, que atemorizaba a los creyentes. Ahí estaba derrotado. Y lo único que alcanzó a decir es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mis amados hermanos, el Señor los sigue necesitando a todos ustedes, a todos nosotros. El Señor nos sigue necesitando. Ninguno de los que está en este recinto o que nos están viendo por internet, ninguno está de más en el reino de Dios.
El reino de Dios no tiene espectadores. El reino de Dios tiene obreros. Todos podemos predicar. Todos podemos convertirnos en Andrés y con mucho entusiasmo ir a la gente que conocemos y decirle: ven, porque he conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos podemos tener el corazón de Felipe. Todos podemos tener el corazón de estos hombres comunes y corrientes que decidieron dejar sus redes y seguir al Maestro. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen día. Si tú solamente habías escuchado, como los discípulos de Juan el Bautista, acerca de Jesús, pero no le habías conocido, por favor, no te vayas hoy sin conocerle. Solamente dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor, yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo, Señor, que tú fuiste el que fue a la cruz a morir por mí. Y creo, Señor, que el Padre te levantó de entre los muertos y que ahora vives para darme vida a mí también. Creo, Señor, creo en ti, Jesús, creo en ti. Y a partir de este día, Señor, yo me convertiré en fiel testigo de que he encontrado al Mesías, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por tu salvación. Si nunca lo habías hecho y es la primera vez que lo haces, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y marca este día como el primer día de tu vida, de que entregaste tu vida a Jesucristo. Padre, muchas gracias. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva. Que tu Espíritu Santo, Señor, reviva estos rasgos de carácter, Señor, que tuvieron estos hombres en medio de nosotros. Cuánta falta hace en medio de tu pueblo, Señor, estos rasgos de carácter nuevamente. Y los hay, los tenemos. Solamente hay que rendirlos a ti. Gracias, mi Dios, gracias por este tiempo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.